porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa de todos los días, Ñande Yara Ñe. Estamos haciendo todo este camino catequético, ciertamente, una formación bíblica, desde un anuncio, es decir, un Cristo que toca nuestro corazón, el Señor que habla a tu corazón, que habla a tu vida, que te está llamando, que hoy está llegando a tu vida y te está diciendo, hermano mío, Serendumina. Y entonces desde ahí el Señor hoy que viene a tu casa, entra, ¿verdad?, a tu casa, a tu corazón, a través de su palabra, te llama a este camino de conversión. Entonces, con nuestras reflexiones, lo que queremos hacer es que cada uno de nosotros en este lenguaje carismático de anuncio pueda decir, tú eres mi Salvador, tú Señor me buscas, tú Señor me quieres, una vez más estás pasando por mi vida. Apea entonces este día, Ñande Yara y cuando ende. Ella pues mí por una parte, ella misma es para Ñande Yara y se ande ella pues acabe y es hindú, para que llegue al corazón y que no simplemente sea una reflexión, sino que llegue a lo más profundo del corazón. Nosotros estamos concluyendo de a poquito este capítulo 16, en donde encontramos en este colon, digamos, ahí decía en el 34, sobre todo, dice, este será para ustedes un decreto válido para siempre. Una vez al año se realizará el rito de expiación en favor de los israelitas por todos sus pecados. Y Moisés hizo lo que el Señor le había ordenado. Por lo tanto, es de carácter más bien sumarial. Hace un sumario. Coabe, ya termina, imagina, va para ya reflexionaba después, va para ya echaba después, o ya esa llega entonces como síntesis, ¿verdad?, para ir concluyendo este capítulo 16. Insiste en que esta celebración deberá repetirse idénticamente cada año. Opeña ñemonguetama curia yepa cuejeja, cuejambuea veíñan de ya esa curimba esa papeñan de yara. Da y cuyo puedan pero este es el aspecto ritual. Y nosotros reflexionábamos también sobre ese aspecto del rito como tal. Ñandego ya repetí las cosas, ya po las cosas, apeaco ñande ayudar, ya po poner las cosas, porque tal vez de una o de otra manera te está recordando tu misión, tu función, tu compromiso. Al hablar, por ejemplo, de la alianza como tal, un rito de alianza. ¿Qué quiere decir ese rito de alianza? Y quiere decir que eso te compromete, te vuelve a recordar, te vuelve a levantar el ánimo, el espíritu, ¿verdad? Y entonces deberá repetirse idénticamente cada año. Y concluye también que se hizo como Yahvé había ordenado a Yahvé, así concluía, ¿verdad? Y Moisés hizo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Esto es, se dice que Aarón cumplimentó, ¿verdad?, los rituales del primer día de la expiación de acuerdo a lo que Yahvé había ordenado a Moisés. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos hablando y estábamos diciendo que esto el sumo sacerdote tenía que haberlo hecho. Y aquí termina refiriéndose a Moisés. Entonces tenemos que ver. Y Moisés hizo lo que el Señor le había ordenado. ¿Pero qué hizo entonces Moisés? Y Moisés le pasa entonces la autoridad, le dice, le acompaña a Aarón que él tiene que hacer este rito y que una vez al año, etc. El Señor habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Ordena a tu hermano Aarón. Ordena a tu hermano Aarón
que no entre en cualquier momento en la parte del santuario que está detrás, frente a la tapa, etc. Y después va siguiendo, le va dando varias órdenes hasta que al final le dice esto del 34, este será un decreto válido para siempre. Un decreto válido para siempre. Cada año y se va a realizar en favor de quién, en favor de los israelitas. Y Moisés hizo openaes, la obediencia, ¿verdad?, de parte de Moisés. Es decir, le dijo a su hermano Aarón, le ordena, porque esto es lo que nos pide el Señor. Aarón también en este sentido que se deja llevar y hace lo que le está pidiendo el Señor. Cumplimentó entonces los rituales del primer día, de acuerdo a lo que Yahvé le había ordenado a Moisés. Ahora, si nosotros miramos en cuanto a la supremacía, podemos decir, se vuelve a poner aquí el relieve en la supremacía de Moisés sobre Aarón. Y esto lo hemos encontrado no solo aquí, sino que lo encontramos ya desde el libro del Éxodo, cuando aparece de repente, porque de repente aparece Aarón. Nadie sabía la existencia de Aarón hasta ese momento en que es necesario su presencia. Cuando dice, ahí tienes a tu hermano. Él se está medio rebelando contra Dios, Moisés al comienzo. Señor, soy un tartamudo, o sea, pero Moisés. Y ahí en ese momento aparece Dios, que también está un poco enfurecido porque encuentra resistencia de parte de su amigo Moisés y le dice, ahí tienes a tu hermano Aarón. Y ahí aparece Aarón, ahí tienes a tu hermano. Que justamente hablando de él, ahora está viniendo y se está acercando junto a vos. Ah, mira, qué interesante, Moisés. Ahí nosotros nos enteramos de que él tiene a su hermano Aarón. O sea que aparece así de la nada. Y ya aparece grande. No nos habían dicho nada hasta ahora sobre Aarón. Bueno, este aspecto y este elemento es importante. ¿Por qué? Porque aquí en este capítulo 16 nos vuelve a decir la importancia de Moisés como el legislador, Moisés como el capo, el jefe, el que tiene la supremacía Yahvé sobre cualquiera, no solamente sobre Aarón. Aarón sería el aspecto religioso, pero Moisés siempre en todos los otros aspectos de la comunidad, del juicio, él siempre es el que lleva adelante esta sección. Ahora, si miramos desde Isaías, el siervo sufriente del segundo Isaías, se convierte también en el chivo expiatorio y otros grupos judíos de orientación escatológica reflejados en la literatura qumránica. Aquí entonces en Qumrán se puede encontrar y se puede ver en esta literatura. Y también en esa literatura apocalíptica también aparece. Esperarán un sumo sacerdote redentor que en el día de la expiación derrote a las fuerzas del mal y libere a los justos oprimidos. Por su parte, los cristianos aplicarán la figura del chivo expiatorio a Jesús, quien sin pecado propio alguno llevará sobre sí todos los pecados de los hombres. Y así entonces, queridos amigos, estamos volviendo enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas.
Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Fundación Ñandi Yarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñandi Yarañe. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandi Yarañe. Recordemos que este capítulo 16, que nos habla del día de la expiación del libro del Levítico, verdaderamente tuvo un influjo muy grande, muy fuerte dentro de la religión del judaísmo. En el judaísmo es impresionante, ¿verdad? Es el día, incluso yo diría, el más importante, ¿verdad? Dentro actualmente del judaísmo, el día de la expiación, el Yom Kippur. Es el día impresionante, ¿verdad? Donde para todo, pero en el sentido no también solamente del aspecto de los negocios, etcétera, sino que la persona entra en sí misma. Es me parece que es una cosa muy interesante. Este es el aspecto ritual, Ojalá que siempre también las personas, porque siempre en toda religión también nos damos cuenta que hay personas que no guaya, ¿verdad? O sea, no hay ese diálogo con Dios, no hay ese encuentro con Dios. Sin embargo, el día de la expiación es para que uno pueda tomar conciencia de su misma realidad. En síntesis, es entrar, ¿verdad? En sí mismo, darse cuenta quién es Dios,
porque en la medida en que nosotros reconocemos quién es Dios, también sabemos quiénes somos nosotros. Solamente cuando uno le conoce a Dios puede conocerse a sí mismo. Yo no me puedo conocer a mí mismo si no le conozco a Dios. Como ahora no recuerdo el nombre de este filósofo que decía que solamente existo yo en la medida en que existe un tú, porque el otro me está confrontando, ¿verdad? Y en la medida en que nosotros nos confrontamos, porque vos existís, entonces yo también me doy cuenta de que yo existo, ¿verdad? Porque existes tú. Bueno, y creo que era Gadamer, ¿verdad? Pero lo importante, queridos amigos, aquí es que el influjo de este aspecto ritual después en que cae, ciertamente se convirtió en esa solemne festividad del Yom Kippur. El cristianismo después también lo toma, ciertamente, porque nosotros venimos del judaísmo. Absolutamente, como dice Jesús, yo no vine aquí a eliminar ni una tilde, ni una coma, ni nada de lo que ya estaba en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en las promesas de Dios. Al contrario, yo vengo a darle ¿qué cosa? A darle cumplimiento. Y por eso es que nosotros desde ese aspecto podemos entender que dentro de la festividad judía también tiene su influencia y entra con la festividad cristiana. Y esto no solo aparece en los círculos judeocristianos, ¿verdad? En el siglo IV principalmente, en el siglo V, que se vuelve a retomar con mucha fuerza, sino que también se instaura en ese tiempo otras 3 festividades cristianas. Por ejemplo, la fiesta que está muy cercana al 10 de Tisri, con el fin de contrarrestar ese impacto, se instala la fiesta de la exaltación de la cruz. Entonces, la exaltación de la cruz viene también de esta gran fiesta que celebraban los cristianos, los judíos. Por eso que tenemos que entender, hay que entrar en el aspecto de una antropología cultural. Y dentro de esa antropología cultural, de una manifestación que es la manifestación esencial y fundamental del hombre, que se manifiesta también y que tiene que expresarse a través de una liturgia, de este rito, de la solemnidad que después aparece como la fiesta de la exaltación de la cruz. Añandego, entonces siempre ya celebra. Nosotros de una forma muy especial lo continuamos celebrando el 3 de mayo, exaltación de la cruz. La Iglesia lo pasó justamente acercándose a estas fiestas a el día 14, ¿verdad? El 14 de septiembre. Ese se pasó entonces la exaltación de la cruz como tal en el nuevo calendario litúrgico de la Iglesia. Ahora también está la fiesta del 7º mes en Roma y la conmemoración del día de la Anunciación a Zacarías, que es en Oriente. Estas son estas 3 fechas dentro del cristianismo que aparecen: exaltación de la cruz, luego la fiesta del 7º mes en Roma, que así le llaman, y la tercera es la conmemoración del día de la Anunciación a Zacarías, y eso sobre todo en el Oriente. Todos estos tienen su valor ritual, su valor de expresión y su valor de manifestación de la propia fe, desde lo más antropológico y de lo más profundo del hombre mismo. Ahora, si nosotros vamos a mirar, sea como fuera, ¿verdad?, esta realidad que encontramos muchos siglos después, la casualidad quiso que una santa cristiana que se llama Edith Stein, y justamente esta es una judía, Edith Stein, una gran filósofa, es una gran también estudiante, digamos, o profesora, podemos decir, ya dentro de la santidad, como nos enseña, que después se hizo religiosa. Es de origen judío y es víctima también de los campos de concentración. Campos de concentración. Esta mujer que ha pasado por esta realidad. Entonces, ella nació el 12 de octubre de 1891 y coincidiendo con el día del Yom Kippur, ese 12 de octubre, entonces nos hace recordar, ¿verdad? Y nos hace pensar de una donación total de la propia vida, de una donación. Por eso la exaltación de la cruz se mira como ese día de expiación. Es decir, esta santa que es víctima
de los campos de concentración donde ella después muere también, nos hace entender muy bien, nos hace entender que nuestra vida es una adoración. Nosotros podemos exaltar la vida de Dios en nuestra propia vida a través de una adoración y de una entrega profunda, ¿verdad? Darle sentido a lo que nosotros estamos realizando. Viene a ser como un Yom Kippur, el día de la propia expiación, que al mismo tiempo se vuelve como lo vuelve el cristianismo, cambiando un poco la terminología, más que un expiar simplemente los pecados. La expiación de los pecados significa al mismo tiempo exaltar, darle el sentido positivo. Por eso es casi contradictorio, uno diría, exaltar la cruz. ¿Cómo vas a exaltar la cruz? No, el significado profundo es que a través de la cruz nos llega la salvación. A través de la cruz, nada más y nada menos que Dios entrega en la persona de Jesús de Nazaret su propia vida y así entonces nos rescata de la muerte. Y bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos volviendo nuevamente, estamos con este grupo llamado el grupo de San Gerardo, que tiene, como hemos explicado aquí, con Sharon y los otros integrantes, una cosa muy interesante, ¿verdad? El de misionar principalmente, y que era un santo, o que es un santo reconocido sobre todo por su humildad y por querer hacer las cosas, incluso, como decíamos, aquellas cosas que los otros no querían hacer. Y por eso que ustedes están ahí. Todo lo que los otros no quieren hacer, ustedes hacen. Por eso que les voy a llamar a ustedes para que me ayuden, Nina, ¿verdad? Así mismo, pues estamos a la orden para lo que usted necesite. Bueno, muchas gracias. Entonces ahora nosotros queremos hablar ya directamente sobre esto de la Navidad en familia. Alex, vos estás un poco encargado, ¿verdad?, conocer un poco más esta estructura, sobre todo para que la gente, entonces hablarle ahí en cámara directamente y decirle, convénzanse, pueblo, gente, jóvenes, familia,
y hagamos juntos esta Navidad en familia. Y sobre todo la estructura, que es tan sencilla y es tan linda el compartir. Y realmente, padre, no salimos mucho de la línea que se venía manejando año tras año, ¿verdad? La iglesia propone un par de cambios, un par de pasos más para ir enriqueciéndonos más en este año que es dedicado a la palabra, este año, este 2020, ¿verdad? Y se empieza, los manzaneros van a ir llegando como todos los años a las casas. Buscamos también escuchar a la gente, escuchar qué quiere decir, cuál es su inquietud, cuáles son sus curiosidades, qué quieren saber, ¿verdad? Y este año, al llegar a las casas, tenemos de vuelta en la página 2, como la mayoría de los libros folletos que veníamos manejando, tenemos la oración inicial que termina con la invocación al Espíritu Santo. Después, siguiente ya tenemos el primer encuentro y los títulos bien llamativos como todos los años, ¿verdad? Por ejemplo, el primer encuentro es "Y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien", refiriéndose al versículo 6 del Génesis. Y tenemos la catequesis bíblica, ¿verdad? Basada en el catecismo de la Iglesia Católica, que es la novedad de este año, impulsando también a fortalecer la catequesis en las familias. Seguido de eso ya tenemos la lectura bíblica correspondiente al día tras día, y una breve meditación y reflexión sobre la lectura bíblica. En la página siguiente tenemos, al finalizar la meditación, tenemos las preguntas para el diálogo, de la cual le va a hablar mi compañero Nelson. Este es un esquema sencillo que, así como estaba diciendo mi compañero Alejandro, especialmente los manzaneros, al llegar en la casa, lo que siempre se hace es invitarle a la gente a que puedan prestar atención, de escuchar más. Y entonces, primeramente, cuando nosotros empezamos a leer la palabra, leer fuerte para que se quede bien claro, si hace falta 1, 2, 3 veces, porque a veces están las abuelitas que de repente no escuchan bien. Entonces, leer muchas veces, repetir muchas veces, si hace falta. Entonces, al momento de ya pasar en la reflexión, una recomendación a los manzaneros es que puedan prepararse ya un día antes, ya poder ir meditando en lo que sería el encuentro correspondiente al día. Y después de ir también subrayando, de ir resaltando lo que vamos a ir compartiendo en la casa. Y lo lindo es que primeramente nosotros les escuchemos a los integrantes, a los que están participando, y después nosotros aportamos ahí nuestra reflexión. Entonces, primero de escucharles a ellos, a ver qué entendieron, qué les llegó, y entonces nosotros ahí, los manzaneros, ahí empezamos a compartir lo que estuvimos ya previamente preparando. Entonces, así pasamos después a lo que serían las preguntas, ¿verdad? El diálogo, en donde son preguntas sencillas. Por ejemplo, en el primer encuentro, ¿tienes clara conciencia de ser una obra muy buena de Dios? Entonces, todo esto refiriéndose ya al primer encuentro, ¿verdad? Entonces, ¿has sentido el amor de Dios en tu vida? ¿Qué esperas de estos encuentros de Navidad en familia? Claro, o sea que como te están motivando, ¿verdad? Sí, siempre las preguntas son contextuales. Entonces, a veces, cuando van compartiendo, de repente se desvía un poco de lo que es del tema, pero así el manzanero debe saber cómo moderar también, para que los demás puedan también compartir, también puedan responder. Ni la peteín de la doña Evea, pero los demás se quedan ahí. Se quedan todos calladitos. Se quedan todos calladitos. Escuchando. Yo antes recuerdo cuando yo era pitaí, yo hacía de manzanero. Ah, o sea, de ¿qué? pitaí, yo tenía 13, 14 años, ¿verdad? Entonces, Antes iba al seminario, siempre como ah, la manzanero, por sí. Anduchuga. Y Es cierto, y eso, porque la gente me miraba así.
Y estaba esperando la respuesta que yo dé, ¿verdad? Y sí, por eso, Entonces, a la pregunta, ¿verdad? por eso pedimos que el manzanero responda al final también. Porque si él ya responde de entrada, Claro, entonces o quirimbama a la gente, ¿verdad? Ya se cohíbe. Entonces, por eso es importante eso. Sí. Entonces, después están las preces comunitarias, que serían las intenciones. Acá en el material ya cuenta con las intenciones, pero nosotros también en nuestra comunidad, sabiendo la necesidad de la gente, podemos estar agregando 1, 2, Claro, 3 otras intenciones, otras más. intenciones más. Sí, Así que interesante. después El 6, compromiso evangélico. el compromiso evangélico. En eso bien sabemos que siempre está presente la canasta navideña. Eso también nosotros podemos, en cada encuentro podemos ir juntando de a poquito. Y en el material dan, por ejemplo, dan compromisos concretos, así, acciones concretas. En este caso, por ejemplo, en el primer encuentro, dice, hablar en tu casa sobre la experiencia de este primer encuentro de Navidad en familia e invitar a una persona más a participar en el próximo encuentro. Entonces ya le obliga a que... Segundo encuentro vamos a hacer más. esa es la idea, que Bueno, cada aumentando. vez que se vayan invitando. Qué bueno que está. Y después, algo que también podemos hacer es el canto. No, y eso, claro, tienen sí. que hacerlo, si no, vende que hay pata, si no, vamos a correr todo. Eso es Ya muy traerlo, importante. Sería muy bueno también que ya el manzanero haga unas cuantas copias y así ya en cada encuentro ya vaya repartiendo, así para que la gente acompañe Después en el veo que canto. ya está la oración final, página 2. dice. Sí, Así página que- 2. Así que ya. la oración inicial y la oración final, Se repite eso se todos los repite días. en todos los encuentros, Bueno, ¿y se repite. ¿Cuántos encuentros son? 9. 9 encuentros, Ya, 9 un encuentros. novenario es. Así mismo. Un novenario. Entonces, nosotros le recomendamos también a que desarrollen bien los 9 encuentros o bien en el 10º día, ahí puedan, mayormente se celebra en la capilla, Claro. en el templo ya se hace el pesebre viviente, entonces ahí se hace Más ya bien celebrativo. Celebrativo. El noveno, ¿verdad? así mismo. Bueno, y vos, Meli, ¿qué es lo que me vas a decir sobre los temas, verdad? Vos estás interiorizada de todos los temas. Así mismo, padre. Primer Como, tema, por ejemplo. como habíamos dicho, tenemos 9 encuentros Sí. y el primer encuentro, por ejemplo, dice, y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. Sí. Y también la imagen que ilustra al lado mismo de los La temas creación. nos ayuda también a entender más también ese tema. Es como una previa de lo que se va a hablar de la reflexión en sí. El 2. El 2. Recuerda que desde niño conoce las sagradas Sí. escrituras. Ahí, por ejemplo, tiene la imagen de una Biblia al lado que nos ayuda también a relacionar ese tema con lo que se va a hablar. Sí. Después tenemos el tercer encuentro que dice que no te critiquen por ser joven. Eso es lo que suele pasar muchas veces con nosotros, ¿verdad? Que estamos en los servicios, que estamos activando y que la gente suele criticar, ¿verdad? Por los jóvenes. Después tenemos el cuarto encuentro que dice, la palabra de Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Este ya sería el cuarto encuentro. Después tenemos el quinto que nos habla y dice, maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Después tenemos el sexto que nos habla, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. El séptimo dice, Cristo es nuestra paz. Y tiene una imagen allí de la familia, de personas que están abrazadas, ¿verdad? En donde Cristo es la paz misma. Después tenemos el octavo encuentro. Dice, siempre que ustedes lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces, ese sería el octavo. Y por último, el noveno encuentro, vayan y hagan discípulos. ¿Esto ustedes lo toman de lo que presenta KQP también o no? Sí, así mismo. O sea, siguen lo mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, como para ir justamente trabajando reiteradamente. Mira qué lindo, Sí. che, eso es muy interesante. Son los 9 temas también del novenario que nos prepara. ¿O quién tomó quién? No sé quién tomó quién. ¿KQP tomó de usted o usted de KQP? ¿Cómo fue la cuestión?
como saben ya, padre, los libritos de Navidad en Familia están hechos por la Congregación del Santísimo Redentor, es decir, los misioneros redentoristas. Y entonces nosotros lo que hacemos es informarnos primeramente en qué quedaron los obispos, cuál va a ser el lema del año siguiente, los temas. Entonces se tomó los títulos de las novenas que se van a realizar el próximo año, también las lecturas, pero eso sí, la reflexión, la meditación en sí de los encuentros de Navidad en Familia fueron preparados por los redentoristas. Solamente desde el tema, sí. Por eso, porque yo recuerdo este segundo encuentro, sobre todo me hace recordar, recuerda que de niño conoce las Escrituras, ¿verdad? Entonces estuvimos preparando también ahí con la gente, ¿verdad? Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñandeyarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñandeyarañe. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos volviendo con Ñandeyarañe, queridos amigos. Ahora queremos mirar un poco desde el pasaje de Isaías también. Aquí aparece el siervo doliente en el capítulo 53. Miren un poco, Isaías 53, 4 y 12. El siervo sufriente de Isaías, de este libro, se convierte también en el chivo expiatorio. Aquí viste, entonces la expresión, el chivo expiatorio, como yo les estaba diciendo, el Yom Kippur, el momento de la expiación, el momento de una necesidad de purificación de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de actuar. Upeago la Ñandeyara, hoy cual que sea Ñande, o sea, el autor sagrado nos está transmitiendo, ¿verdad? Inspirado por Dios, ciertamente. Dios que inspira, ¿verdad?, al autor sagrado, al que escribe, para que nosotros en síntesis podamos aprovechar, porque siempre todo esto está en función de nuestra propia vida. Y dice el chivo expiatorio,
grupos judíos de orientación escatológica, reflejados en la literatura qumránica, la literatura de Qumrán. Y también en la literatura apocalíptica aparece el chivo expiatorio. Esperarán un sumo sacerdote redentor, que en el día de la expiación derrote las fuerzas del mal y libere a los justos oprimidos. Es decir, Isaías, al hablar de el siervo doliente, dentro de su profecía está lanzando y está diciendo que vendrá ese chivo expiatorio. Y claro, aquí entonces se le va a explicar: esperarán un sumo sacerdote redentor, que en el día de la expiación derrote a las fuerzas del mal y libere a los justos oprimidos. Esa es la imagen, ese es el sentido que le están dando, por lo tanto, al hecho de la expiación como tal. La expiación como tal es entonces el hecho de que el que vendrá, este chivo expiatorio, tiene que derrotar a las fuerzas del mal y liberar a los justos oprimidos. Por otra parte, los cristianos van a aplicar la figura del chivo expiatorio a Jesús, quien sin pecado propio alguno llevará sobre sí todos los pecados de los hombres. Llevará sobre sí mismo, Jesús mismo. Como el macho cabrío destinado a Azazel, él también morirá fuera del campamento para santificar al pueblo con su sangre. ¿Se dan cuenta de estas profecías que son interesantes cuando el autor sagrado en el Nuevo Testamento está volviendo a releer y dándole esa interpretación ahora en la persona de Jesús? Hay muchos elementos que se encuentran en las profecías de Isaías que el autor sagrado procura ir demostrando. Un Jesús que muere a las afueras de Jerusalén, te dice luego, fuera del campamento, te vuelve a decir aquí, ¿verdad? Un Jesús que cumple plenamente entonces esta figura también del chivo expiatorio. ¿Pero para qué? Para santificar al pueblo con su sangre. Para santificar al pueblo con su sangre. Tarea que solo Yahvé podría realizar. Solo Yahvé podría realizar. En el día de la expiación. Solo Yahvé. Esta es una característica de Dios. Dios es el que nos perdona, Dios es el que nos da la fuerza, ¿verdad?, para seguir luchando y para ser mejores. Por tanto, para los cristianos, Jesús de Nazaret, además de ser sumo sacerdote y el Cordero Pascual, que lavará de los pecados a los hombres, de una vez para siempre. Asume también entonces en este sentido el papel del chivo expiatorio del día de la expiación, pero más aún en el propio, ¿verdad?, en el propio Yahvé. Asume entonces esa personalidad, asume esta actitud de entregarse, de donar su vida hasta la última, ¿verdad?, consecuencia. ¿Pero en vista de qué? En vista de esto, de la expiación, en vista de la purificación del hombre, del que sigue a Cristo, del que sigue a Dios. Después nosotros podemos decir que de esta manera Jesús desplaza el tabernáculo y todo el sistema sacrificial del antiguo Israel cuando un nuevo pueblo de Dios sin barrera alguna viene apareciendo. Vuelvo a repetir, entonces de esta manera Jesús desplaza el tabernáculo y también todo el sistema sacrificial del santuario. Y así, una vez que desplaza esto del santuario, Él ahora va creando este nuevo pueblo de Dios. Cuando nosotros entendemos que Dios va creando este nuevo pueblo sin barrera alguna, podemos entender que el Señor aquí está regalando lo máximo, ¿verdad?, a su pueblo, porque es el pueblo que dentro de este sistema tiene que comenzar a reflexionar y a entender la bondad máxima que Dios le da, que es su propio amor. Desde ahora, de ese momento, entonces, crea, dice, este nuevo pueblo, que es el pueblo de Dios.
y ya no tiene ninguna barrera. Con el sacrificio de Jesús ya no es necesario ningún otro día de la expiación. ¡Qué maravilla esto! Sobre todo la carta a los Hebreos, esto nos cuenta bastante, nos narra y nos va, ¿verdad?, preparando para que nosotros también podamos entender que la expiación es eso. En la primera mitad del siglo II, la carta de Bernabé, que hace lo siguiente, ¿verdad? Esta carta de Bernabé vuelve a hablar. Ahora bien, dice, ¿qué quiere decir todo esto? Atiendan, el uno puesto sobre el altar y el otro maldecido. Y justamente el maldecido es el coronado. Es que entonces en aquel día le verán llevando el manto de púrpura sobre su carne y dirán, ¿no es este a quien nosotros un día crucificamos? Después que le hubimos menospreciado, atravesado y escupido. ¿Viste cómo se va dando? Pero esto estamos ciertamente en la carta de Bernabé, pero que vuelve a recuperar elementos importantes. Verdaderamente este era el que entonces decía ser el Hijo de Dios, porque como semejante a aquel, para esto dijo ser los machos cabríos semejantes, hermosos, iguales, para que cuando le vean venir entonces se espanten de la semejanza del macho cabrío. En conclusión, ahí tienes el macho cabrío, figura de Jesús que tenía que sufrir. Y así entonces, queridos hermanos, es muy interesante, ¿verdad?, cómo nos va presentando esta analogía, cómo el hombre tiene que descubrir este chivo expiatorio que representa el Antiguo Testamento, ahora se le va a aplicar a un Jesús que muere por redimirnos. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Fundación Ñande Yarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Queridos amigos, estamos
Estamos continuando, ¿verdad?, nuestra reflexión sobre el libro del Levítico, cómo se nos presenta, sobre todo desde experiencias muy cercanas, evidentemente, ¿verdad? La palabra del Señor nos habla y nos dice, aquí en este versículo ya final, como una síntesis, ¿verdad? Concluyendo todo, decía en el versículo 34, este será para ustedes un decreto válido para siempre, un decreto válido para siempre, es decir, que entra dentro de una situación del mismo contenido de lo que es el día de la expiación. La expiación como tal, que está en favor, dice, este tiempo de los israelitas para liberarlo de todos sus pecados. Es el valor entonces de la repetición. Pero ¿por qué decíamos? Porque el día de la expiación nos tiene que simplemente recordar, ayudar, nos tiene que hacer volver a entrar dentro de nosotros mismos desde un aspecto bien antropológico, desde un aspecto en que nosotros reconocemos y sabemos quiénes somos nosotros. Como decían estos grandes pensadores también dentro de la misma filosofía, ¿verdad? En la medida en que existe el tú, entonces existo yo. Y aquí, cuando hablamos del día de la expiación, es como decir, en la medida en que uno es capaz de darse cuenta de su realidad, aquella que la está rodeando, entonces uno se pregunta y dice, bueno, ¿cómo yo me comporto? O sea, ¿cómo yo puedo vivir mi vida ante esta realidad que se me está presentando? En los términos filosóficos, por ejemplo, de Hegel, él habla de una tesis y una antítesis. Y en este confrontarse de la tesis y la antítesis, nosotros tenemos después una síntesis. Y así sucesivamente. Esa síntesis que se vuelve a poner como tesis, vuelve a encontrar una antítesis y así se vuelve a realizar una síntesis. Y esto es lo que Hegel llama el progreso, ¿verdad? O sea, cómo vamos progresando también nosotros. Es decir, estamos llamados nosotros a través de esa expiación y a través de ese encuentro personal con el Señor a hacer momentos específicos de crecimiento en la vida espiritual y en la vida religiosa. Nosotros no podemos decir que somos personas que nos anquilosamos. La Biblia te habla a través del bien y del mal. Recuerden, por ejemplo, el Deuteronomio mismo. El Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, nos habla del bien y del mal. Y dice que evidentemente que el Señor mismo nos pone ante el bien y el mal. Y somos nosotros quienes tenemos que tomar esa decisión. Diga, estoy entonces en la ¿verdad? Capítulo 30, versículo 15 de Deuteronomio. Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. La vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te prescribo, si amas al Señor tu Dios y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás y te multiplicarás. Y eso es lo que nos está diciendo. Quiere decir que este rito del Yom Kippur, el día de la expiación, nos está diciendo que el Señor nos pone ante una realidad para que nosotros podamos reflexionar sobre nuestra propia existencia. Ponata y cotapebaí, va a tapere la ñandeya guatañaina. Haupepe, reyesa cuaro, reyesa peano, dereta, bueno, checo, angañe, bueno, anaja, guatana, petape, ñandeyara, ojishakaba, cheve. Y bueno, esa es la linda experiencia para cada uno de nosotros para poder hacer un encuentro personal también con el Señor, un encuentro de vida. Es interesante lo que escribía y nosotros hemos reflexionado anteriormente sobre esta mujer Edith Stein, que es de origen judío y que ella justamente en su realidad está mirando como el día del Yom Kippur, el día de la expiación en su propia vida. Eso lo está poniendo al día, lo está poniendo y lo está trayendo a nuestra realidad. Eso ya es del año 1900, ¿verdad? Durante la Guerra Mundial. Ahora nosotros podemos mirar de nuestro 2000, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo en este siglo XXI. Miren lo que dice Edith Stein.
el verdadero rostro de Edith Stein, lo que se escribe. Mi madre daba gran valor a este hecho y creo que esto contribuyó más que todo lo demás a que tuviera un especial cariño hacia su niña pequeña. La fiesta judía más importante es la fiesta de la reconciliación, ¿viste? Es la fiesta de la reconciliación. Y porque justamente uno entra dentro de sí mismo, pero uno entra dentro de sí mismo comparándose frente a los demás, decíamos. En la medida en que existe un tú, existe un yo. El día en que antiguamente el sumo sacerdote entraba en el Santo Santorum y ofrecía el sacrificio de reconciliación por él y por todo el pueblo. Mirá cómo Edith Stein conoce muy bien sus raíces judías. Y el día de la reconciliación, que para nosotros los cristianos es elemental y fundamental. Nosotros, lo celebramos desde la exaltación de la cruz, pero yo diría que el día de la redención, más aún y que está en una comparación directa con el Yom Kippur, el día de la redención sería el Viernes Santo para nosotros, en el cual Jesús, ¿verdad? Dios mismo muere en la cruz por nuestros pecados, reconciliándonos con el Padre. Después que el chivo expiatorio sobre el que se habían cargado todos los pecados, el pueblo había sido retirado al desierto. Entonces, esto también a nosotros nos vuelve a recordar que nosotros tenemos la misma raíz, ¿verdad?, del judaísmo, y que nosotros entendemos ese día de la reconciliación, ese día de una entrega a Dios mismo por nuestros pecados, pero somos nosotros quienes nos entregamos. Esto es un rito simplemente, pero el rito que nos hace recordar lo más importante tiene que ser nuestra conciencia de volvernos hacia Dios, de volver a recordar cuál es nuestra dignidad, para qué fuimos creados. Entonces, entonces uno dice, no, yo no fui creado para esto. Yo fui creado por Dios para ser feliz, para hacer lo mejor y ofrecer lo mejor de mí mismo a mi propia sociedad, a mí misma, Ejad, a mi misma comunidad, a mi misma iglesia. Y así entonces, queridos amigos, estamos terminando por el día de hoy. Les invito a tomar conciencia de este día tan importante, el día de la reconciliación. Y así concluimos por el día de hoy. Les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar con más Ñande Yara Ñe. Que Dios les bendiga a todos. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por